Para platicar de esto nos acompaña el abogado constitucionalista de la UNAM, Roberto Duque. Bienvenido. Elena, qué gusto estar contigo. Igualmente, bueno, pues cuéntanos, ya van a ser 100 años, ¿realmente esta reforma, esta Carta Magna necesita modificaciones y en qué? Yo creo que necesita muchas modificaciones, pero no es necesaria una nueva constitución por unos inconvenientes que ahorita te platico. Lo primero que te diría es, la Constitución de 1917 fue una de las más avanzadas del mundo. Esto es real y hay un reconocimiento internacional al respecto, no lo decimos nada más los mexicanos, ¿no? Fue la primera Constitución que contempló derechos sociales, es decir, derechos que no fueran solo individuales, sino para colectivos, sectores pues desprotegidos de la sociedad en el campo y el sector obrero, ¿no? Este fue un gran avance. Ahora ya prácticamente todas las constituciones que se precian de serlo y los tratados internacionales lo traen. Fue pionera a nivel mundial esa constitución y tiene disposiciones que todavía perviven. En ese 20% que señalabas que todavía no se ha reformado, hay disposiciones muy importantes y que mantienen su vigencia, ¿no? En la protección de derechos humanos, y hay otras que se han ido ajustando, pero el cambio en una constitución en sí no es malo, más bien al contrario, porque una constitución que no se adapta al cambio social y político, pues llega a una rápida obsolescencia, queda inservible muy rápidamente. Entonces se ha ido ajustando también al tiempo. Pues imagínate, en 1917 había 8 veces menos población que la que tenemos ahora, 100 años después, ¿no? El problema está con los malos cambios. Cuando las modificaciones no tienen buenos fines, desde la época del PRI hegemónico lo veíamos, el presidente en turno pues reflejaba su plan sexenal en la Constitución porque tenía control del poder legislativo también, ¿no? Ahí empezaron serios problemas, y en las últimas 3 décadas ya de competencia electoral multipartidaria tenemos otro fenómeno, que es que los acuerdos, los arreglos, muchas veces de corto plazo, de coyuntura, a los que llegan las fuerzas políticas en un Congreso multicolor, plural, se ponen en la Constitución, ¿no? Y entonces se ha utilizado la Constitución para algo que no estuvieron diseñadas las constituciones, y llegamos a ver disposiciones, Elena, que tienen una extensión increíble, ¿no? Artículos larguísimos, ¿no? Como el 41 constitucional, que tiene más de 4,000 palabras. Esto, para ponerlo en dimensión, la Constitución estadounidense tiene 8,000 palabras completa. Nosotros en un solo artículo tenemos 4,000. Casi que a capricho, entonces. Exactamente. En ese sentido, ¿consideras que el actual garantiza la gobernabilidad? Sí, yo creo que ha servido mucho esta Constitución. Por supuesto, tiene muchos defectos que se deben a estas componendas políticas y a un cortoplacismo que en general ha regido en muchos casos, pero algo que tenemos que reconocer es que esta Constitución ha permitido institucionalidad y estabilidad constitucional en estos 100 años, ¿no? Y eso es toda una cosa. Desde Lázaro Cárdenas, pues todos los presidentes han concluido su periodo, no ha habido guerras civiles, no ha habido golpes de Estado, no ha habido inestabilidad constitucional precisamente. Bueno, eso es algo que para lo que sigue sirviendo, por supuesto, la Constitución, y también sigue siendo una herramienta de defensa en contra de la injusticia y de la discriminación para cualquier persona, ¿no? Para cualquier ciudadano. Ahora, una nueva Constitución, yo no estoy de acuerdo con eso, porque imagínate que partamos de cero en todos esos temas, en las otra cosas vez un buenas, proceso muy largo. Y bueno, que sea sujeto a trueques entre partidos, creo que no sería conveniente. Justamente por eso me gustaría que nos dijeras si crees que debido al contexto internacional y nacional que se está viviendo hoy, es un momento propicio para pensar, no en cambiar toda, pero en hacerle siquiera pequeñas modificaciones. Sin duda, es decir, la Constitución tiene que irse ajustándose al compás del tiempo. A pesar del contexto difícil. Más bien por el contexto difícil, pues hay una necesidad de que la Constitución pues pueda adaptarse a nuevas circunstancias. Pero por ejemplo, hoy Manlio Fabio Beltrones, y también lo decía Cuauhtémoc Cárdenas, que no era un momento propicio para ponerse a hacer cambios en esta Constitución, y que más bien deberíamos de pensar que de cara al 2018 deberíamos de poner a andar el andamiaje ya existente
para que pueda pues, hacerse las cosas de manera correcta hoy por hoy. Bueno, ¿por qué perder el tiempo? Yo no estoy de acuerdo con esto. Hay un procedimiento de reforma constitucional, sin requerir que todo cambie y volvamos a empezar. Imagínate que de cero empecemos a discutir si metemos el principio, no sé, de separación Estado-Iglesias o los derechos laborales, y que entre todo eso en negociaciones de la clase política actual, creo que sería un gravísimo riesgo, por ningún motivo, ¿no? Pero lo que sí podríamos hacer, Elena, y que creo que es lo que hace falta, es que la Constitución sea mucho más concisa y clara. Y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene una propuesta justo en ese sentido. Rescata lo bueno, pero la deja ordenada, lógica, sin contradicciones. Eso podríamos hacer y, por supuesto, ajustarla a las nuevas épocas. Ahora tal vez hay demandas para la protección de los derechos de nuestros connacionales que a lo mejor no las había antes. Oye, ¿por qué no pensar en hacer reformas al marco constitucional? Si esto de que los consulados sean verdaderas defensorías, como se ha coincidido, si eso requiere tocar la Constitución, adelante, ¿no? Pero que sean reformas responsables y puntuales. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, Roberto, por este análisis y veamos qué cambios se hacen finalmente.